Ok, bienvenidos a todos al auxiliar número 5. Esta es la video solución y en el que vamos a estudiar el método de imágenes y ecuación de Laplace, que son métodos para resolver problemas de electrostática cuando sabemos algunas condiciones de borde respecto del potencial electrostático. ¿Sí? Entonces, primero, eh, antes de partir, condición de borde es cuando me lo especifican el valor de algún campo, en este caso el campo de voltaje, en algún lugar, una región del espacio. Cuando el voltaje, el campo está especificado en una región del espacio. Típicamente para que esto funcione, esta región del espacio quiere que ser, digamos, cerrada, es decir, debo conocer el voltaje en una frontera cerrada del espacio. ¿Ya? Puede ser claramente semi-infinito también este espacio, y saber el voltaje en infinito también cuenta como una condición de borde. Ya. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque el voltaje satisface la ecuación de eh, Laplace o de Poisson, dependiendo de si es que estamos en una región con o sin carga. Entonces, como el voltaje satisface esta ecuación, de esto es una función del espacio, por supuesto, así mismo el voltaje. Esto tiene la forma de una ecuación, digamos, a derivadas parciales. Y así como ustedes saben que las ecuaciones derivadas ordinarias requieren, ¿no es cierto?, de condiciones iniciales para poder encontrar la forma completa de la solución. En este caso es similar, solo que se requiere conocer ahora el voltaje en una frontera del espacio que estoy estudiando. ¿Sí? Entonces ahora esta condición de borde es lo equivalente a la condición inicial, que me permite saber cuáles son como las constantes que van a tener que ingresar en la solución general que voy a encontrar para esto. Asimismo, existe un teorema de existencia y unicidad que me dice que si yo encuentro una función b que satisface la ecuación que está arriba y también satisface la ecuación de borde, entonces esa es la única que va a existir, ¿ya? Y no hay más. Entonces, de esto es el corazón del método de las imágenes. Porque el método de imágenes no resuelve la ecuación de Poisson o de Laplace, sino que vamos a inventar un problema equivalente en el que voy a poder calcular el voltaje de una forma sencilla, usando, no sé, voltajes elementales como de cargas puntuales o cables, cosas por el estilo. Y si es que esa combinación de voltajes satisface las condiciones de borde y a la vez la ecuación eh, de Laplace o Poisson, entonces voy a estar asegurado que esa es la solución de mi problema original. Entonces ahora vamos a ver cómo eso opera. Entonces partamos con el problema 1. El problema 1 es que yo tengo dos conductores en esquinas, y vamos a llamar el punto donde se juntan el punto 0,0, el origen, la coordenada x, y voy a tener una carga Q en un punto x0, y 0. Estos conductores están sometidos a voltaje igual a 0. Están conectados a tierra de alguna forma.
Todos los conductores son equipotenciales, entonces si yo tengo uno solo, puedo decir que vale un voltaje arbitrario y usarlo como el voltaje de referencia de mi sistema. Recuerden que el voltaje es invariante entre una constante aditiva. Ya, entonces, para este problema vamos a utilizar el método de imágenes. Entonces lo que tenemos es como, tenemos aquí el espacio dividido, tenemos la carga aquí. Y bueno, ¿por qué el problema es complicado de resolver? Porque esta carga va a inducir alguna especie de carga inducida sigma en el conductor aquí, sigma inducido. Y saber sigma inducido es muy difícil. Y requerimos ese sigma inducido a la vez para resolver el campo eléctrico en todo el espacio. Entonces hay que buscar otra técnica y la técnica va a ser usar el método de imágenes. Entonces, la idea va a ser ahora olvidarnos de que existe este conductor, inventamos nuevo problema. Entonces voy a simplemente escribir los ejes cartesianos aquí, recordando que en x0 igual 0 estaba mi conductor originalmente, mi carga Q, y yo voy a poner algunas cargas en algunas posiciones, y después voy a calcular cuánto vale el voltaje que generan estas cargas y ver si es que cumplen la condición de borde específica en el problema original. Ya. Entonces aquí yo partí poniendo tres cargas adicionales. Recordar que en este plano de aquí es donde estaban mis conductores. Cuando uno hace el método de imágenes tiene que pensar que el conductor es como una especie de espejo, entonces refleja. ¿Ok? Entonces poner una carga aquí y una carga aquí es más o menos lo primero que uno va a intentar. Estas dos cargas de los cuadrantes, vamos a llamarlo, no me acuerdo cuál es la nomenclatura oficial, pero este es el cuadrante 2, 3 y este el 4, así como sentido antihorario. Y este es el 1, por supuesto. Y ahora, ¿por qué pongo uno también en el cuadrante 3? Que no es tan intuitivo. Es porque quiero asegurarme de que hay un balance de carga. Es decir, el método de la imagen es si es que mi parte real, la, el lugar original de mi problema tiene carga Q. Mis cargas imágenes idealmente tienen que ser una proporción de Q con el signo contrario. Y además, yo tengo que asegurarme de que el campo eléctrico sea normal en la superficie. ¿Ok? Y más o menos por eso es que yo me motivo a poner una carga en el cuadrante 3, porque, ok, se imaginan que ustedes tienen solamente un plano y ustedes ponen una carga Q' aquí, que justamente va a ser menos Q. Entonces las líneas de campo es más o menos fácil ver que hay una que es la central, ¿no es cierto? Que va hacia allá. Y como tengo este eje de simetría, todas las demás también, justo en este plano, son normales. ¿Sí? Es por eso que cuando ustedes tenían un plano, colocaban la carga imagen justo como si fuera un espejo. ¿Ok? Eso te aseguraba que entonces tenías campo únicamente normal. ¿Por qué eso es importante? Porque en un conductor no puede haber campo tangencial en la superficie de él. Campo tangencial prohibido. Eso es una consecuencia de que el campo eléctrico es irrotacional. Entonces, como en un conductor uno sabe que, uno sabe que el campo eléctrico adentro es cero, y además yo sé que el rotor del campo eléctrico es cero. Esta es una de las ecuaciones, ¿no es cierto?, que me pasan, que es la que me permite definir que el campo eléctrico es derivado de un potencial. Si yo hago un camino infinitesimal en el borde, digamos,
integro esta expresión aquí, en el camino cerrado este, uso el teorema de Stokes, ¿ok? Lo transformo en un integral de línea. Voy a encontrar que entonces como el campo adentro es cero, el campo afuera también tiene que ser cero para satisfacer esto que está arriba. Entonces, ahora, uno se puede ayudar con la idea de que son espejos y además con la idea de que tiene que ser la componente del campo únicamente normal en la superficie del conductor, no puede haber una componente tangencial. Entonces, en este problema nuestro, ¿qué pasa si yo pongo, digamos, una carga aquí, yo pongo otra aquí? Ok, aparentemente sí voy a tener aquí mis líneas de campo normales a uno de los conductores, ¿no es cierto? Pero pasa que, fíjense aquí, estoy rompiendo la regla del campo rotacional, ¿no es cierto? Tengo un conductor abajo y tengo una componente casi puramente tangencial. Entonces eso lo arreglo poniendo uno más acá. Y ahora entonces las líneas de campo van a ser un poco más raras. Si es que este es carga Q, este es carga menos Q, este carga menos Q. Este se va a conectar aquí también, ¿ok? Así, 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 así. Aquí como que se van a separar algunas. Sin embargo, hay una línea que como que se pierde, entre comillas, y entonces ahí es cuando viene a rescatarme la otra carga que voy a poner aquí. Y esa me va a ayudar entonces a que finalmente el campo vaya a ser normal eh, en todas estas paredes. Finalmente me importa solamente esta pared de aquí, esta de aquí, que sea solamente normal, así. Ya, entonces vamos a calcular para ver que eso es cierto. Entonces, una parte, sabiendo que el potencial de una carga Q aislada en ausencia de conductor, vale, voy a llamar a este B tilde igual 4 pi epsilon 0 B, porque no quiero estar escribiendo todo el rato el 4 pi epsilon 0, vale, Q sobre R menos R0, donde R0 es la posición de la carga. ¿Okay? Entonces, voy a colocar estas tres cargas que la mencioné y no voy a decir nada de ellas y después mirando la forma del potencial, voy a tratar de deducir cuánto tienen que valer las posiciones de estas cargas de imágenes y también los valores de las cargas. Entonces voy a decir, ok, voy a definir un potencial tilde, que va a ser el compuesto por estas cuatro cargas adicionales y va a tener la forma, ok, Q partido en R menos R0. Eso lo voy a escribir directamente en coordenadas cartesianas, que es x menos x0 al cuadrado más y menos y0 al cuadrado, más, voy a tener una carga que vamos a llamar 2, que va a ser la del cuadrante 2, raíz cuadrada de x menos x2 al cuadrado más y menos y2 al cuadrado, más q3 del cuadrante 3, así voy a seguir haciendo esto mismo. Ok, entonces, ahora que construí mi potencial con las cargas, digamos, imagen, voy a imponer las condiciones de borde. Entonces me interesa que B de x igual a 0, como ahí en general, valga 0. Y a la vez, B de x, como ahí igual a 0, en general valga 0. Sí, estoy imponiendo que en los planos esto justamente se me anule el potencial. Y entonces voy a escribir primero la primera condición. ¿Ya? Entonces este B de x igual a 0, como ahí igual a 0, va a valer ¿qué cosa? Q la raíz cuadrada de
me queda directamente el x0 cuadrado más y menos y0 al cuadrado, más el q2 raíz cuadrada de, recordando que ahora impongo x igual a 0, me queda simplemente x2 al cuadrado más y menos y2 al cuadrado, más el q3, x3 al cuadrado más y menos y3 al cuadrado, más q4, que es la raíz cuadrada de x4, ay, x4 al cuadrado, uh, ya, ahí se volvió, se había caído un momento. Ok, entonces x4 más el y menos y3 al cuadrado. No hice nada más que reemplazar x igual a 0 en la expresión de arriba. Entonces yo quiero que esto sea igual a 0, idénticamente independiente del valor de y. ¿Ya? Entonces ahora también voy a imponer el otro, que es que b de y igual a 0, como x es igual a 0, y esto va a valer una expresión bastante similar, solo que ahora con el y igual a 0. ¿Sí? Voy a escribir lo más rápido que pueda. Ya. Entonces ahora, de mirar estas dos expresiones, tengo que intentar anular lo que está dentro eh, para todo valor de x en este caso y para todo valor de y en el caso anterior. Entonces, la simetría del problema igual me indica que estos i2, i3 y 4 deberían ser los reflejos de la posición original. ¿Y por qué eso me serviría? Porque tiene que anularse esta expresión para todo i. Entonces, necesariamente, estos denominadores que están acá tienen que tener, al menos que se mueran de a pares, digamos, ¿no es cierto? Porque, que, digamos, dos de estos tengan el mismo denominador y dos de estos tengan el mismo denominador, y así puedo elegir las cargas de manera que se maten entre ellos. Esa es la idea que vamos a utilizar, ¿cierto? Y lo mismo aplica para el caso en que yo pongo i igual a 0. Ujú. Entonces, de aquí, si yo elijo el i2 igual al i0 y el i3 igual al i4, voy a tener chance de que se me eliminen las cosas si es que yo elijo los Q de manera inteligente. ¿Ok? Veamos si es que en la figura eso tiene algún sentido, porque si se fijan después, tengo que elegir también de manera inteligente los X. Ujú. Entonces vamos a la figura, y si es que este de aquí era entonces x0, y0, claro, aparentemente el Q2 debería tener algo como x0, menos x0, y0. Partamos imponiendo eso. Entonces pongamos que, ok, y2 es igual a y0, y que y3 es igual a y4, en ese sentido ya nos casamos con unos pares que se van a aniquilar. Y si es que esto sucede, entonces también tengo que elegir el x, porque si se fijan tienen distintos x estos de acá, entonces quiero igualarlos. Okay, entonces podría elegir que x0 es igual a x2, pero eso no me sirve porque en ese caso voy a meter una carga imagen al espacio real. Eso no quiero hacer, entonces voy a imponer x2 igual a menos x0 y x3 igual a menos x4. De esa forma, si yo además elijo que q2 es igual a menos q0
y Q3 igual a menos Q4, la expresión de arriba se me va a anular idénticamente. Ahora verifiquemos si es que con estas elecciones, en el otro caso, en el otro borde también se me cumple. ¿Ok? Entonces yo dije, ok, y 2 igual y 0, y 3 igual y 4. Y yo había dicho entonces que x2 igual a menos x0. Entonces fíjense lo que pasa con esta lección que hice acá. El x2 igual a menos x0 en este caso, este no se me va a matar con este. Porque una me va a quedar x menos x0 y otra me va a quedar x más x0. Entonces, yo había dicho ya que entonces este se transformaba en un más q, menos q, y este se iba a transformar en un menos q4. ¿Sí? Ahí ya me estoy siguiendo las reglas que había impuesto antes para este problema. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Habíamos dicho antes que el x3 tenía que ser igual al menos x4 para que funcionara la condición de borde anterior. Pero ahora sí voy a casarme con algo y es lo siguiente, como aquí me quedó x más x0 al cuadrado, ¿sí? Voy a tener que elegir inteligentemente con cuál de los otros puedo, digamos, asesinarlo, para que se me anule idénticamente. Entonces, por ejemplo, si yo coloco que el x3 vale menos x0, y yo elijo el q3 igual a más q, entonces este va a matar a este. Siempre y cuando que elija, ¿no es cierto?, el i3 igual a i0 o cualquiera de los dos me sirve, más menos i0. Ujú. Sin embargo, recordemos que no puedo meterlos a la sección real del problema, entonces tengo que elegir la negativa, porque tienen que estar necesariamente en las partes de la imagen. Y entonces así va a funcionar, y así es como ya encontré todas las constantes que el potencial tenía determinadas. Por lo tanto, el potencial x, y va a valer q, factor común, porque todas las cargas que puse van a ser de módulo q, van a cambiar solamente de signo. Entonces va el primero el 1 sobre la raíz cuadrada de x menos x0 al cuadrado más y menos y0 al cuadrado. Pues viene menos el q2. Entonces las posiciones 2, ya hemos dicho que eran x más x0 al cuadrado más y menos y0 al cuadrado. Pues viene el q3, dije que iba a ser un más de nuevo. Entonces 1 partido en raíz cuadrada de x más x0 al cuadrado más y más y0 al cuadrado. Y finalmente el último que va con menos porque q4 es menos q3. 1 partido en raíz cuadrada de x menos x0 al cuadrado más y0 al cuadrado. Y voilà, este potencial es el que satisface las condiciones de borde. Entonces, por este teorema de existencia y unicidad, en el caso de las ecuaciones de áreas parciales, entonces estoy asegurado de que esta va a ser la solución y no va a haber otra. Entonces, luego si quiero calcular el campo eléctrico, simplemente puedo tomarle menos gradiente de este potencial. ¿Okay? Recuerden que el potencial tilde tiene 4 epsilon 0, que es inútil en este caso, que estamos en el vacío. Y después les voy a dejar a ustedes verificar que el campo normal a la superficie, en efecto, perdón, el tangencial, en efecto es 0.
Y además, uno puede entonces calcular E punto la normal, y eso nos va a dar la densidad de carga superficial que hay en el conductor, como lo hicieron antes. Ujú. Ya, entonces ahora vamos a el siguiente problema que les traje de este tipo. Entonces, el siguiente tiene una geometría un poco distinta, y es que vamos a trabajar con una esfera. Entonces vamos a decir que, ok, hay una esfera maciza que es conductora, y también vamos a decir que está potencial cero. Y va a haber una carga en algún punto del espacio, que va a estar a una distancia, digamos, r del radio, y esta esfera va a tener un radio A. Ya, entonces nos va a interesar claramente el campo eléctrico en todo el espacio. Vamos a utilizar el mismo método de las imágenes para esto. Ok, entonces vamos a querer colocar una carga imagen, es decir, vamos a eliminar, digamos, la esfera. Vamos a tener solamente el centro de la esfera, nuestra carga Q, y vamos a dibujar la frontera de la esfera como una frontera imaginaria, donde voy a poner que B sea igual a cero, y voy a poner una carga de manera, digamos, que me cumpla esta condición. Entonces, sabemos que, ¿no es cierto?, esta carga Q tiene sus líneas de campo hacia afuera, ¿sí? Y si yo coloco una carga en algún lado aquí, entonces va a haber directamente una línea de campo que se va a conectar, ¿no es cierto?, eh, con mi otra carga. Entonces fíjense que colocar una carga en un lado arbitrario de la esfera inmediatamente me genera una componente tangencial del campo, ¿no es cierto? El campo se divide, voy a coger aquí, va a tener su componente normal y también una tangencial. Entonces yo quiero evitar eso, ¿cierto? Porque ya les mencioné que un conductor no puede haber componente tangencial. Entonces la única forma en que yo puedo hacer esto es si es que yo coloco una carga aquí, en algún lado del eje que une el centro de la esfera con esta carga externa. De esa forma, la línea de campo trivial sí cumple la condición de que es únicamente normal. ¿Ya? Nos vamos a guiar solamente por la línea de carga o la línea de campo trivial, porque las otras igual uno no sabe cómo se ven hasta que uno determine la intensidad de esta carga imagen. Pero eso es un buen indicador de dónde debería colocarla. Ok, entonces vamos a borrarla. Voy a dejarla, pero esta de aquí no me sirve, ¿no es cierto? Esta no acompaña para lo que queremos. Entonces ahora esta carga imagen va a tener alguna intensidad Q', o simplemente llamamos la Q, y va a estar a una distancia B del centro, recordando que A era el radio de la esfera original, y yo voy a querer imponer, queremos que nuevamente voy a usar B tilde para no estar anotando el 4 que epsilon 0, B de R igual a C igual a 0. ¿Sí? Por supuesto, el potencial puede depender perfectamente de los ángulos, los otros ángulos de las coordenadas esféricas. Quiero que valga 0 para todos los demás, para todos los ángulos, ¿no es cierto? En todas las superficie de la esfera. Ya. Entonces, para hacer esto, vamos a utilizar lo siguiente. Nuevamente sabemos que el B de una carga Q aislada es Q partido en R menos R0, donde R es mi punto de observación y R0 es la posición de las cargas. ¿Sí? Como este problema tiene involucra una esfera, vamos a utilizar coordenadas esféricas. Ya. Entonces el truco que voy a utilizar, bueno, no un truco, simplemente voy a elegir mi sistema de coordenadas de una manera que voy a poner mi carga aquí, mi carga real, y voy a decir que esta carga real está en el
justo en Z unitario, RZ unitario. ¿Por qué voy a hacer esta tontera? Porque desde ese punto de vista, si yo voy a mirar a un punto R, que es donde me interesa calcular las cosas, bueno, quizás este R chica no es buena letra para la posición de la R grande. R grande es el radio del que está la carga de prueba Q, y voy a querer mirar en un radio R. ¿Okay? Entonces, uno puede relacionarlos fácilmente. ¿Cuál es la distancia que hay entre mi punto R y mi carga Q? Sabiendo cuál es el ángulo que forman, ¿no es cierto?, estos dos rayos. ¿Sí? Y este ángulo θ coincide, si es que yo elijo que mi carga Q está en Z, con el ángulo θ de las coordenadas esféricas. Ajá. Y φ, por supuesto, arbitrario. Entonces, si ustedes miran la simetría del problema, el potencial no debería depender de φ, debería depender únicamente de θ, porque, ok, si yo coloco mi carga, si estoy mirando en toda esta circunferencia, digamos, el potencial debería ser el mismo porque la distancia a la que estoy de la carga es la misma. Ajá. Ya. Recuerden que esta es la esfera sólida. Entonces vamos a hacer eso, y vamos a utilizar entonces el teorema del coseno para calcular esta distancia, y esto entonces va a ser Q dividido en la raíz cuadrada de R cuadrado más R cuadrado menos 2RR coseno de este ángulo θ. ¿Ya? Y entonces vamos a hacer lo mismo para la carga Q que pusimos. Entonces el B tilde de la carga Q va a ser esta carga Q partida en la raíz cuadrada de, ahora R cuadrado, el R cuadrado primero, que es la distancia del centro a la carga, ahora es B cuadrado más R cuadrado menos 2R B coseno de θ. Entonces mi potencial, digamos que vamos a tratar de imponer la condición de borde, que es una función de R como θ, ahora tiene la siguiente forma. Q sobre la raíz cuadrada de R cuadrado más R cuadrado menos 2R coseno de θ, más Q partido en la raíz cuadrada de B cuadrado más R cuadrado menos 2R coseno de θ, perdón, 2RB. Ujú. Entonces ahora, con esta fórmula voy a imponer que B de R igual a 0, θ en general valga 0. Entonces, perdón, no R igual a 0, R igual a A. Sí. Entonces, reemplazamos R chica igual a A. ¿Y qué me queda? Me queda, entonces, R cuadrado más A cuadrado menos 2RA coseno de θ más Q partido en la raíz cuadrada de B cuadrado más A cuadrado menos 2AB coseno de θ. Y aquí me equivoqué, esto era 2AR. Ya. Entonces ahora, bueno, una solución trivial de esto es que Q sea menos Q, justamente, y entonces que B se iguala a R. Ahí se satisface científicamente, pero eso no tiene sentido porque eso me deja sin campo eléctrico en todo el espacio, porque estaría superponiendo mi carga imagen con mi carga real con carga negativa, entonces eso me equivale a no tener nada. Yo tengo que buscar otra solución que no sea esa solución, digamos, que no me satisface el problema de partida. Entonces, perdón, no lo satisface porque estoy poniendo la carga de imagen en el espacio que yo quiero calcular el campo. Recuerden que la carga de imagen tiene que ir siempre, digamos, dentro del conductor. Entonces, perdón, ¿cómo soluciono esto? Voy a primero hacer una factorización, y esto yo lo puedo escribir como Q sobre A raíz cuadrada de 1 más
r cuadrado sobre a cuadrado menos 2 r sobre a coseno de teta. Y al otro lado voy a factorizar por b. Entonces aquí me queda 1 más cuadrado sobre b cuadrado menos 2 a sobre b coseno de teta. De esta forma es más fácil ver que una de las posibles soluciones es la siguiente. Es que r sobre a sea lo mismo que a sobre b y que q sobre a sea igual a menos q sobre b. Ujú. Entonces esto me deja con que b puede valer a cuadrado sobre r, y eso está bueno porque es una fracción de a. Entonces está metido dentro de la esfera. Eso es bueno. Y me deja con que q tiene que ser menos qb partido en a. Y listo. Entonces así es como yo puedo encontrar que me satisface este potencial, la condición de borde en R igual a 0, y para todo teta, si se fijan. Teta no entró, no tuve que, se cumple para todo teta si es que elijo estas cantidades. Eso me deja finalmente con un potencial de la forma B de R, teta, que es igual a, perdón, que es igual a, entonces, bueno, la primera parte me queda igualita, Q partido en raíz cuadrada de r cuadrado más r cuadrado menos 2r coseno de teta. Y aquí es donde voy a ingresar lo que vale q y b que despejé antes. Entonces vale menos qb sobre a, y b a su vez vale a cuadrado sobre r. Entonces esto es igual a menos q a sobre r. ¿Sí? También es una fracción de la carga original. ¿Sí? ¿Despejé bien? Sí, sí, ya. Entonces vale menos q por a sobre r, y va dividido en la raíz cuadrada de el r cuadrado, ese siempre va, y ahora viene el b cuadrado, y el b cuadrado vale entonces a cuadrado por eh, a cuadrado sobre r cuadrado menos 2rb, y b vale entonces a cuadrado sobre r coseno de teta. Y entonces ahora para encontrar el campo eléctrico, si se lo dejo a ustedes, tienen que tomar menos gradiente de b, y menos gradiente en este caso, como está en coordenada esférica, hay que usar el gradiente curvilíneo, y en este caso va a ser entonces de B a de R en R unitario, esférico, más 1 sobre R de B a de teta en teta unitario. Ujú. Finalmente, si uno hace un dibujo de este campo, tiene la esfera aquí y aquí la carga Q, uno tiene, ¿no es cierto?, su línea de campo así, y las otras líneas tienen que irse, ¿no es cierto?, normales a la esfera. Hay una muy rara aquí que también va así. Y las otras no se ven tan influenciadas. ¿Mm? Y lo interesante es que este campo, que se ve muy complejo, no lo puedo calcular de manera analítica gracias a este método de las imágenes. Ya, finalmente vamos con el problema 3, que en este vamos a resolver sí o sí la ecuación de Laplace sin utilizar este método de imágenes. Vamos a resolver la ecuación de derivadas parciales. Entonces, el problema 3 lo que tiene es que tengo una caja. Vamos a hacerlo en 2D, pero pueden imaginar que esto es como un paralelepípedo hueco, digamos, ¿no es cierto? Vamos a hacer un problema que es infinito en Z, en algún sentido. Entonces esta caja tiene una cosa especial, y es que, ok, las paredes están a b igual a 0, pero una de ellas la voy a elegir que esté a otro potencial. ¿Ok?
Eh, ¿no es cierto? Uno puede pensar que hay como una especie de batería acá, ¿no es cierto? Y le estamos conectando aquí y ya está. Ya. Entonces, queremos encontrar el potencial aquí adentro. ¿Ok? Y vamos a utilizar entonces la ecuación de Poisson. Sabemos que la ecuación de Poisson es que es rho dividido en epsilon c. Y como sabemos que en los conductores la carga se va solamente a las superficies, sabemos que mientras no toquemos la superficie, la densidad de carga es cero. Entonces esto de aquí es igual a cero dentro de la caja, ¿no es cierto? Ok, y entonces la ecuación que nos queda es que la Laplaciano de B es igual a cero. Ok, entonces, como la geometría es cuadrada, vamos a utilizar coordenadas cartesianas. Esta ecuación entonces significa que d cuadrado b a dx cuadrado más d cuadrado b a dy cuadrado es igual a cero. Se ve como una ecuación complicada, y lo es en efecto. ¿Ok? Porque ahora la solución depende de dos ordenadas, ¿no es cierto? Y entonces queremos encontrar una solución general de esto, lo más general posible, y después, usando las condiciones de borde, vamos a reducir esas constantes de la solución general para que satisfagan las condiciones de borde. Entonces, vamos a utilizar un método que se llama método de separación de variables. El método consiste en lo siguiente. Consiste en que yo voy a suponer que mi b de x, y lo puedo escribir como un bx que depende solo de x, multiplicado por un bi que depende solo de y. Hay gran variedad de métodos de separación de variables. Por ejemplo, hay unos que suponen que es la suma y la división, pueden ser creativos, pero en electrodinámica, electromagnetismo en general, uno que sirve bastante es este que separa en multiplicación de dos variables. ¿Por qué nos va a servir esto? Porque si yo calculo d cuadrado b a dx cuadrado, esto es lo mismo que simplemente tomar b2' x de x y b y no le pasa nada. Lo mismo pasa con cuando yo tomo dy cuadrado. Esto me queda el bx intacto y el by se deriva dos veces. Vamos a utilizar, ¿no es cierto?, el prima como derivada respecto al argumento de la función. Entonces, si yo inyecto esto en mi ecuación, me queda bx2' por bi más bx por bi2' igual a 0. Ya, parece que no simplificamos nada, pero miren el siguiente paso. Entonces, si yo en este paso divido por bx por bi, me queda la siguiente ecuación. Bx2' partido en bx más bi2' partido en bi. Esto igual a 0. Y esta sí es una simplificación porque fíjense que aquí yo tengo algo que depende solo de x y aquí algo que depende solo de y. Entonces, si yo quiero que esta ecuación se satisfaga idénticamente para todo, ¿no es cierto?, x, y, para todo x, y, ¿no es cierto?, la única chance es que esto valga, por ejemplo, más k cuadrado y este valga menos k cuadrado, siendo k una constante. ¿Sí? Porque si es que esta división es una constante, es la única forma en que estoy seguro de que moviendo x y moviendo y siempre se van a anular. No existe otra forma en que se me anulen. Ya. Entonces, dicho esto, esto quiere decir que mi problema original, que era una ecuación de ideas parciales complicada, lo separé en dos ecuaciones diferenciales ordinarias, fíjense. Me queda bx2' igual a menos k cuadrado bx y bi2' igual a k cuadrado bi. Y esta sabemos la solución.
las sabemos, ¿no es cierto? Una es un oscilador armónico y la otra es algo que crece exponencialmente. Si yo hubiera elegido los signos contrarios, la solución cambia, por supuesto, pero las condiciones de borde me van a haber devuelto la solución original. Porque, bueno, recuerden que, ¿no es cierto?, me va a quedar como solución Bx igual a... Bueno, primero voy a hacerlo bien. Voy a separar en dos casos. Está el caso 1, k es igual a 0. Cuando k es igual a 0, entonces Bx tiene como solución un A0 más un B0X y BI tiene como solución un C0 más D0I. Y ustedes pueden verificar que si ingresan esta multiplicación de ambas a la ecuación de Laplace, se satisface. Y está el caso 2, que es que k sea distinto de 0. En ese caso, Bx va a valer un A, voy a poner sub k, porque va a depender de cuánto es la constante k, por supuesto, por coseno de kx más b sub k seno de kx, y el b sub i, o escribirlo también no con trigonométrica, sino que con la hiperbólica, un ck coseno hiperbólico de kx más dk seno hiperbólico de ki, perdón, ki. Ok, si hubiera elegido k con el signo contrario, se me hubieran intercambiado estas, ¿no es cierto? Pero eso no importa, porque después cuando he impuesto la condición de borde me va a decir que el k tiene que cambiarse de signo, entonces vuelvo a la lección que tomé por ahora. Elegí el k de esta forma porque sé que así es como queda más simple, no tengo que hacer el cambio de signo al final, pero si lo hubieran hecho de otra forma, lo hubiera dado de la misma forma, hubieran llegado a la misma respuesta. Entonces, fíjense que de alguna forma mi solución general o mis soluciones posibles para la ecuación dependen de este número k, que en verdad yo no tengo idea cuánto es. Sin embargo, si yo elijo cualquier posible k, es solución, y por linealidad de la ecuación, ¿no es cierto?, yo debería sumar todos los posibles k para tener la solución más general posible. Entonces, el b más general posible, voy a ponerle tilde para no escribir 4 y 0, ¿ok? Es la parte que encontré con k igual a 0, ¿ok? Es el a0 más b0x multiplicado por c0 más d0i. Y aquí viene la parte que puede que sea un poco complicada. Tengo que sumar todas las posibles combinaciones eh, con k, ¿cierto? Aquí viene entonces el acá coseno de kx más bk seno de ki, perdón, kx, multiplicado por ck, coseno hiperbólico de ki, más dk seno hiperbólico de ki. Y esta es la solución más general. Si quieren pueden llamarle solución general de la ecuación de derivadas parciales. Si se fijan, eh, sucede que yo tengo ahora una cantidad infinita de constantes que tengo que ajustar para encontrar la solución que satisface mi problema con estas ciertas cantidades de condiciones de borde, ¿sí? Entonces, si se fijan, aún ni siquiera las impongo, simplemente encontré la solución más general para esto, ¿no es cierto? Entonces, una vez que yo ahora elija las condiciones, imponga las condiciones de borde, voy a poder despejar todas las constantes de recién, a pesar de que sean infinitas. Entonces yo podría en verdad haber puesto cualquier voltaje en la superficie y de igual forma voy a encontrar otro set de constantes que resuelven ese otro problema y voy a estar asegurado de que esa solución es única por el teorema de esta existencia y unicidad que tiene esta ecuación. Ok, entonces démosle con eso. Entonces, supongamos que mi cuadrado es de lado A, y que está en el origen. Este es 0,0.
Ok, entonces las condiciones de borde van a ser que B, no, B de X igual a 0, Y sea 0, que B de X igual a, Y sea 0, que B de X, Y igual a 0 sea 0, y que B de X, Y igual a sea este B0. Estas son las condiciones de borde. Y ahora tengo que imponerlas para empezar a despejar las constantes que deberían haber. Entonces partamos con la primera. Entonces, B de X igual a 0, Y igual a 0. ¿Cuánto vale esto según mi fórmula? Va a valer A0 por C0 más D0Y más esta suma. Y si se fijan, bueno, el coseno de 0 me da 1. Entonces me queda el AK, coseno de 0 es 1, más BK, seno de 0 es 0. Entonces me queda el AK únicamente. Y multiplicado por CK, coseno hiperbólico de I, por K, más DK, coseno hiperbólico de IK. No, otros paréntesis distintos. Ya. Entonces, si quiero que esto sea 0, independiente del valor de I, va a tener que tomar ciertas decisiones. ¿No es cierto? Entonces, tengo algunas opciones. Pueden poner que A0 sea igual a 0 o que C0 y D0 sean iguales a 0. Esto para matar el primer término. Para matar el segundo término, tengo que elegir que AK sea igual a 0 para todo K o CK y DK iguales a 0 para todo K. Pero esta de aquí no me sirve porque me deja sin solución. Es decir, me mata toda la suma. ¿Ok? Entonces a la descarto. Si no la descartan y toman la otra, van a encontrar que no van a poder satisfacer las otras condiciones de borde. ¿Ok? Pero como yo ya sé cómo es más o menos el camino, voy a descartarla inmediato para no darme vuelta innecesaria. Y la de arriba, ahí tengo más o menos libertad. ¿Ok? Tengo más o menos libertad. Entonces uno puede elegir tanto esta como esta. Al final vamos a encontrar que toda esta parte del inicio, la que es lineal en X y en Y, tiene que morirse toda. No hay chance si no se mueren. Entonces ya, sabemos por ahora entonces que los AK, esto estamos confirmados. Esto está confirmado. ¿Sí? Acá tiene que ser igual a 0 para todo K. Entonces me quedan puros senos de KX. Todos los cosenos de KX se murieron, porque no satisfacen la condición de borde. Entonces vamos ahora con la segunda condición de borde, que es en X igual a A. Entonces B de X igual a A, Y igual a 0, y esto va a valer entonces, tenemos el A0 más B0 por A, multiplicado por C0 más D0 por I, y finalmente viene la suma, donde ya sabemos que todos los AK se mueren, entonces me queda el BK seno de KX, y aquí va la parte con los cosenos hiperbólicos. Bueno, y aquí es un K que estoy evaluando en X igual a. BK seno hiperbólico de K. Inclusive, el BK lo podría absorber en las constantes subsiguientes y definir unas nuevas CK y DK equivalentes. Ujú. Esta cuenta de DK es redundante. Ok, entonces aquí tengo que hacer que todo esto se muera nuevamente.
Entonces fíjense que aquí de nuevo me encuentro con que aquí ya tendría que hacer casi todo cero, ¿no es cierto? Para que se satisfaga. Entonces eso es lo que les mencioné. Si ustedes se equivocan de camino acá atrás, lo que viene más adelante les va a decir cuál era el camino correcto. Entonces aquí la única chance es que, ok, tengo una que es posible que es que sea menos de 0 por A, así me mata todo, o nuevamente, que todas sean 0, o que C0 sea igual a D0 igual a 0. Con todas esas combinaciones, mato la primera parte. Ahora viene la siguiente parte. Dijimos que entonces el CK y el DK no los puedo anular porque si no mato toda la parte que va con la suma. En- y bueno, el BK tampoco lo puedo matar porque también mato todo lo que va con la suma. Recuerden que tendría que ser 0 para todos los K. Entonces lo único que me queda es imponer que seno de K sea igual a 0. Y esto es muy importante porque antes yo no sabía cuánto tenía que valer K, pero esto me está diciendo que solo hay unos ciertos K permitidos. Entonces el K tiene que valer NPi sobre A. ¿Por qué? Porque seno de NPi es 0. ¿Sí? Entonces, esta me dijo cuánto tienen que valer mis K para que se satisfaga esta condición de borde. ¿Ya? Ahora vamos con el siguiente. B de X, Y igual a 0, igual a 0. Y esto vale entonces a 0 más B0X por C0 más D0, C0. Porque estoy hablando en Y igual a 0. Y viene más sumatoria en K, entonces el BK lo voy a absorber en las constantes CK y DK. Entonces me queda seno de el KX, pero ya sé cuánto vale el K, vale NPi sobre A, y N me sirve cualquier N natural. Entonces esto ahora se transforma en N, cientaros Z, digamos, y me queda NPi sobre AX multiplicado por CK equivalente, pongámosle tilde, ok, que son hiperbólico de este NPi sobre AI más DK. Ah, bueno, y el I vale 0, entonces el coseno hiperbólico de 0 vale 1, y el seno hiperbólico de 0 vale 0. Hasta ahí quedé. Ya. Entonces esta parte de aquí me dice inmediatamente que los CK equivalentes tienen que valer 0. Entonces eso me mata todos los cosenos hiperbólicos posibles. Y esta parte de aquí, nuevamente me dice, ok, el A0 tiene que ser igual a 0, igual a B0, o C0 igual a 0. Entonces, ¿qué pasa aquí? Esto me descarta mi condición anterior. Entonces, eso me deja solamente con que C0 es igual a D0 igual a 0, o que todas las demás sean iguales a 0. Y si C0 es igual a 0, eh, ¿cómo era esto? Ah, ya aquí. Entonces, ok, esto ya me deja descartado de que A0 y B0 puedan ser distintos de 0. Ujú. Entonces, si A0 y B0 son 0, inmediatamente mato toda la parte lineal de la solución. Entonces, esta de aquí se muere. En la solución general, por supuesto. Entonces, lo único que me sirve es que A0 sea igual a B0, sea igual a C0, sea igual a D0, y que sean iguales a 0, idénticamente. Incluso no todas tengo que ser las 0, basta con que haga dos de ellas 0 y se mata todo. Ya. Entonces aquí ya vamos llegando a una solución general que es más o menos bonita. Aún me falta poner una, pero voy a escribirla por ahora como se va viendo. Me queda que son los n pertenecientes a z, pero en verdad voy a poner los naturales porque
porque los negativos son redundantes para el seno, y además como me quedó también el seno hiperbólico, que ambas son impares, si yo pongo un n negativo, me da exactamente lo mismo que el n positivo, ¿sí? Que me sale un menos y un menos me da un más. Entonces voy a usar solo los naturales, porque los negativos son redundantes. Y entonces me queda la siguiente solución, muy, muy agradable, que es que vale seno de n pi x sobre a por seno hiperbólico de n pi a sobre por i. Ajá. Y ahora si pongo la última, voy a poder despejar las constantes de k, que son las que importan. Entonces ahora me falta la última, que es que b de x, i igual a sea igual a b0. Y esto vale entonces suma de n de... Aquí sigue notándose k, pero la etiqueta ahora es n. Se me había olvidado. N. Entonces es un dn equivalente por seno de n pi x sobre a, y el seno hiperbólico está evaluado en i igual a n pi a, n pi no. Ya. Y ahora se preguntarán cómo diablos despejo las constantes de n. Aparentemente aquí hay una suma infinita, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo las despejo? Aquí viene una magia que les voy a enseñar. Entonces, la magia es utilizar que, y ustedes la van a utilizar en todos los problemas de separación de variables, van a tener que utilizar este tipo de trucos. Y el truco está en que este seno, las funciones trigonométricas, eh, son una base del espacio. ¿Qué quiere decir eso? Que se comportan como una especie de vectores. ¿Ok? Entonces, si yo hago una especie de producto punto, digamos, entonces definámoslo así, y está definido como la integral desde 0 hasta a de seno de n pi x sobre a por seno de n pi x sobre a de x, esta integral vale lo siguiente. Ustedes la pueden intentar hacer, es un poco difícil, pero va a valer 2 sobre a si n es igual a m, y va a valer 0 en otro caso. ¿Ok? Entonces, para despejar estos de n, lo que voy a hacer yo va a ser proyectar, ¿no es cierto?, en uno de estos vectores, que son las funciones trigonométricas seno de n pi, y con esa proyección voy a utilizar que muchas de ellas se van a morir, y me va a sobrevivir solamente una. Entonces vamos a ver cómo opera esto. Entonces yo tengo b0 igual a la suma en n del dn equivalente por seno de n pi x sobre a seno hiperbólico de n pi. Voy a hacer la siguiente operación. Voy a multiplicar por seno de m pi x sobre a, y después voy a aplicar el producto punto, que va a ser el integral de 0 hasta a. ¿Ya? En ese orden. Primero multiplico y después hago la integral. Entonces fíjense lo que queda. Me queda aquí integral, ok, de 0 hasta a de b0 por seno de m pi x sobre a de x. Y aquí me queda integral de una suma, pero voy a hacer suma de integrales. Voy a cambiar el orden de los operadores. Entonces aquí suma de n, ¿cierto? De integral de dn. El dn puede salir para afuera porque es una constante. ¿Verdad? El seno hiperbólico también. Dn pi. Y me queda integral de 0 hasta a de seno de n pi x sobre a, seno de m pi x sobre a. Y aquí es donde uso el resultado de arriba. Esto de aquí vale 0 si
n es distinto de m. Entonces, ¿qué pasa? En esta suma van a ser todos ceros menos cuando n vale m. Entonces me sobrevive solamente el d sub m. Entonces me queda la siguiente expresión. Me queda, ok, b0 integral de este seno de m pi x sobre a de x, que está de 0 hasta a, igual a el dm, que es el único que sobrevivió, por el seno hiperbólico de m pi, ¿sí? Que también recuerden que mata a todos los que son distintos de n, todos los que son distintos de m. Y finalmente me queda peor que la integral, que era a medios. Perdón, aquí me equivoqué, que esto es a medios, no solo sobre a. A ver, déjame verificar. Es a medios. Ya. Y me queda un a medios aquí. Entonces aquí voy a poder despejar el dm. Me queda una ecuación únicamente para el dm. Entonces resuelvo esta integral de aquí. Esta integral de aquí es menos coseno, ¿no es cierto? De m pi x sobre a, y las constantes que salen son a sobre m pi, y tengo que evaluarlo en a0. Entonces esto me queda a sobre m pi por 1 menos coseno de m pi. Ya, esto es interesante porque coseno de m pi no sabe que es menos 1 a la m, ¿sí? Cuando es m par, estoy en coseno de 0, coseno de 2pi, coseno de 4pi que vale 1, pero cuando m es impar, estoy en el otro lado de la circunferencia, donde vale menos 1. Entonces por eso es menos 1 a la m. Entonces esto de aquí es 2, ¿no es cierto? Sí, m par, 0 en otro caso. Ok, entonces eso también me dice que el dm solo me sobrevive en los pares, no los impares. Entonces una vez que tengo todo esto ya puedo despejar cuánto vale el dm. El dm vale b0 por 4. El a se me va, me queda dividido en m pi, seno hiperbólico de m pi, para m par, 0 en otro caso. Y finalmente, puedo escribir mi solución completa, donde ya no me quedan constantes por despejar, y es que el b de x, y me quedó valiendo finalmente el 4b0 partido en pi y una sumatoria de n par, ¿no es cierto? Es decir, sí, n par. Ah, no, pues aquí me equivoqué, pues. Esto vale, hay que ver, pues, aquí porque cuando m es par, esto me queda 0, está al revés. Entonces esto es m impar. Ahí. Entonces este es impar. Ahí sí, ahí sí. Entonces m, n impar. Entonces pongamos aquí igual 1, 3, 5, bla, 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 bla. Impar mejor. Y lo que viene aquí entonces es un seno de n pi x sobre a por seno hiperbólico de m pi n pi i sobre a partido en m por seno hiperbólico de n pi. Y esta es la solución del problema. Quedó una solución en forma de series. Y esto es de lo más común en un problema real de electromagnetismo. ¿Okay? Entonces por eso se los quería mostrar. ¿Sí? No siempre la solución va a tener una forma sencilla explícita en términos de estas funciones, digamos, elementales, o las más normales. Aquí me quedó como una suma de funciones elementales, una suma infinita. De repente puede que incluso sea más feo,
puede que tenga que inventar una nueva función para definir la solución. Como ocurre en problemas que son un poco más complicados, con geometrías no cuadradas, por ejemplo. Pero eso ya es un poco más avanzado. Con una geometría cuadrada va a bastar. ¿Sí? Y ustedes pueden verificar que esto satisface todas las condiciones de borde, satisface la ecuación de Laplace y todo el tema. ¿Sí? Entonces, así es como terminamos los problemas estos. Y espero que les sirva en su estudio. Nos vemos.